Hoy queremos presentarles el foro La Caravana Migrante, una oportunidad para acoger, promover e integrar, donde estarán presentes tres personalidades conocidas del mundo de la migración aquí en México. La primera ponente que tendremos el día de hoy es la maestra Lucila Servitje, presidenta del IMDOSOC y miembro del Consejo Ciudadano del INAMI. ¿Le podemos dar un aplauso, por favor? Porque así lo quisieron, no quieren que les presentemos sus currículum y que sí tardaríamos un buen rato hablando de toda su experiencia académica, social, y nomás dijeron que presentáramos sus nombres y sus cargos. La segunda persona que presentará será la hermana María Magdalena Silva Rentería, fundadora de Cafemín, una casa de acogida para familias, mujeres, niños, adolescentes, allá por Metro Misterios y con muchos años de experiencia en el mundo de los migrantes. ¿Le podemos dar un aplauso a la hermana? Y desde Tapachula viene el padre César Cañaveral, es el encargado de pastoral social y de la movilidad humana en aquella diócesis. También con muchos años de experiencia, hizo una muy buena tesis doctoral con respecto a teología y migrantes y también con una vasta experiencia. También le damos la bienvenida. Y ahora sí le damos la palabra, creo que a la maestra Lucila. Muchas gracias. Pues buenos días, me toca introducir el tema caravanas, las caravanas migrantes, que para nosotros en México fue una novedad, y fue no que el número de migrantes, teníamos casi ese mismo número a lo largo del año, pero este hecho de las caravanas así visto fue una novedad. Habíamos tenido, por ejemplo, el Vía Crucis Migrante, que era una entrada de varias personas, pero el objetivo era diferente, era generar una conciencia desde las experiencias de fe de lo que estaba pasando, y pasaban y luego regresaban. En el contexto de me voy a ir muy rápido, porque lo que quiero y lo que más me interesa es que podamos ver el recorrido de estas caravanas, entender cuántas fueron, qué hicieron. Entonces, también una disculpa si corro mucho, ahí está la presentación, se la pueden llevar, y es pues la parte de la cronología. El contexto que tenemos, a lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen claro, ya lo conocen, solo lo recupero, que es el contexto centroamericano. Los países centroamericanos, a pesar de que se firmó la paz, no se generó una verdadera democracia, y las élites volvieron a tomar el protagonismo, el poder, generando desconfianza de las instituciones del Estado. La economía de mercado tomó también la batuta, y entonces se generó una economía de lo que posteriormente llamaríamos extractivismo, basada en la exportación de recursos naturales, en la formación de zonas francas, que significan explotación fundamentalmente, toda la cuestión de los macroproyectos mineros, agrícolas, y una desprotección del trabajador con el fin de fomentar más ganancias y facilitar y agilizar todo lo que fuera el lado de los inversionistas. Verdaderamente lo que el Papa Francisco llama la maximización de las ganancias, otra forma de hablar de lo que es explotación de recursos y de las personas. Esto fue empobreciendo a las poblaciones. También en la época de las guerrillas, muchas gentes emigraron de Centroamérica, especialmente de El Salvador, emigraron a Estados Unidos, y ahí los jóvenes
se contagiaron del pandillerismo y cuando son deportados, expulsados precisamente porque están formando pandillas, se forman estas pandillas, en especial en El Salvador, y empieza toda esa escalada de violencia a nivel social con graves repercusiones también en lo familiar. Y este es el cuadro que tenemos, que tenemos aquí. Entonces, cuando ya la caravana se va gestando, la inmigración ha sido constante, ha sido una cosa que se va dando se fue dando a lo largo de todo a partir de estas guerras del Salvador y después las posguerras, pero finalmente todo esto se fue el descubrimiento de viajar juntos, fue una alternativa que se planteó para precisamente poder defenderse de todo lo que había mucha más seguridad en viajar juntos, y esta idea pues fue prendiendo y fue tomando cada vez más popularidad. Al mismo tiempo, el viajar en pequeños grupos o viajar en familias o solos, por toda la inseguridad había que contratar siempre un pollero o coyote o guía. Muy eufemísticamente las personas migrantes le llaman guía, y las personas los agentes de migración les llaman tratantes. Tenemos desde el guía al tratante, se puede dar en estas posibilidades. Pero definitivamente siempre esto era algo que les costaba dinero, y en cambio la idea de la caravana pues era una forma segura de poder hacer este tránsito y que no resultaba cara, solo había que tener algo lo suficiente para poder comer en el viaje. Esto es lo que se empieza a gestar. La siguiente, entonces ahora como fueron 8 semanas, traté de poner en 8 láminas qué fue pasando en la caravana. No voy a poder como enunciar todo, pero vamos viendo lo que va sucediendo. El 5 de octubre en redes sociales se convoca la Marcha del Migrante con esta frase que decía: no nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza. Dicen por allí que estaba organizada o se lo imputan al exdiputado hondureño del Partido Libre, Bartolo Fuentes. Empiezan con 160 personas en San Pedro Sula, que como ya hemos dicho aquí, ya lo saben ustedes, es probablemente la ciudad más violenta del continente. Va avanzando la caravana, para el 13 de octubre ya había 1.300 personas, para el 14, 2.000. En el 15 de octubre cruzan la frontera de Guatemala, derrumbando un cerco militar, descansan en Esquipulas. Bernardo Fuentes es detenido en Guatemala, deportado a Honduras, y ya viene la primera amenaza de Trump, amenaza de retirar a Honduras su ayuda si no detiene la caravana. Para octubre 17 parece que hay aproximadamente 44,000 personas que ya están esperando en el puente fronterizo, y el gobierno de México envía agentes del Instituto de Migración y policía para proteger la frontera, lo que quiera que proteger. La palabra proteger en todo este campo de la migración tiene unos significados demasiado laxos, demasiado amplios. Y la CNDH solicita medidas humanitarias. Siguiente. Entran a México, las personas migrantes tiran la valla policial entre México y Guatemala, logran cruzar más de 1.600 personas en el Suchiate. Allí pudimos verlos, tuvimos la oportunidad con el Instituto Nacional de Migración, con el Consejo, de estar ahí en el Suchiate. Las personas que aceptaron pasar de forma regular, que pasaran por el proceso de regularización, pasaron por el puente, pero también se veía
las personas cruzando el Suchiate en pequeñas balsas, en lanchitas, pagando a balseros, y en el puente estaba la Marina y la policía nada más observando. Y iban pasando las personas a través del Suchiate. Llegan a lo que es Ciudad Hidalgo, que es la ciudad que está justamente al borde del río, y ese día, al día siguiente continúan hacia Tapachula, y en Tapachula se organiza un albergue en la Expo Mesoamericana. Se trata de reacondicionar, desgraciadamente las instalaciones pues tenían mucho que desear, un calor insoportable, 12 duchas para 1,600 personas, alimentos no adecuados para los niños, y las personas pues en calidad de detención, no podían salir. Las que aceptaron pasar por el puente y querían pasar por su proceso de regularización, tenían que aceptar un tiempo nosotros le llamamos detención, ellos le llaman de albergue, de acogida, de espera, pero sin las condiciones. No había, por ejemplo, alimento para niños. Entonces estas cosas pues generaban situaciones muy complicadas. Este día se inicia la segunda caravana. Esta parte me parece importante ir viendo que se van entrelazando. Al final vamos a ver que pues todo desemboca en Tijuana, pero cómo se van integrando. También esta parte de Honduras. En octubre 21, por lo que les he dicho, hay denuncias por retención. Para el octubre 22, el Consejo Ciudadano del Instituto de Migración señala que hay cerca de 1,700 personas que ya empezaron solicitud de refugio. Y empiezan los retornos. Aquí ya cerca de 500 personas inician también o prefieren retornar. Las condiciones tan difíciles a veces de los albergues y todo, nos hacen a veces sospechar que no haya un poquito de esto de desincentivar, de hacer un poco largo y difícil el proceso para ver pues, si por ahí se pueden regresar algunos cuantos. El consejo, bien, llegan, entonces ya van saliendo, llegan a Arriaga, descansan cerca de las vías del tren, la idea era seguir hacia Oaxaca. El 26 salió en los medios que unos agentes del instituto golpearon a 2 centroamericanos en Arriaga, y sin embargo hay otra versión de que poseían un arma blanca. Son todas estas cosas que pasan con la prensa y todas las cosas que vamos oyendo que nunca tendremos clara qué es lo que pasó en realidad. Y aquí es cuando este mismo día Peña Nieto anuncia el plan Estás en tu casa para brindar empleo temporal, salud y educación siempre que tuvieran el estatus migratorio. De todas maneras, es un logro importante. Para los que estamos en el Consejo, que pasamos de toda esta actitud persecutoria y de todo lo que habíamos visto, vemos que la caravana tiene este efecto donde hasta hay un decreto presidencial que cambia de actitud y por lo menos de palabra ofrece empleo y ofrece posibilidades de quedarse. Siguen llegando nuevos ingresos, ya estamos en la tercera etapa, la tercera semana. Llega la segunda caravana y rompe una valla metálica en la frontera, muere un joven hondureño por una contusión cerebral por una bala de goma, y pues también ahí el gobierno de Honduras se queja de esto. El gobierno de la Ciudad de México envía una brigada para ver qué condiciones van a tener para cuando lleguen a la Ciudad de México, y la Cancillería hondureña en el 26 de octubre pues invita a que regresen, porque corría por ahí el rumor, decían las personas, es que ya no podemos regresar a Honduras. Nos dijeron que si regresamos vamos a estar 6 años en la cárcel. Entonces había estos diferentes rumores en la misma caravana. No sabemos si eran los organizadores de la caravana
los que hacían correr este rumor o si era cierto, pero bueno, aparece el gobierno de Honduras invitando a regresar. Y entonces ya se habían contabilizado este número de retornados voluntarios. Sale la tercera caravana, esta de salvadoreños, empieza con cerca de 300 personas, pero llegando a juntar, aquí el número se perdió, eran como 1000, perdón, eran 1000 y pico, se me borró ese número al corregir algo, 1700 y pico, y de los cuales 268 se desistieron. Esta tercera caravana llega a Tecunumán y el 31 ya ingresan a México. Tienen enfrentamientos en el Suchiate, la Policía Federal usó un helicóptero para detener el avance y ese día sale la cuarta caravana de aproximadamente 800 migrantes y para estos momentos todo el contingente de migrantes dividido en las 4 caravanas ya empiezan a sumar personas que se van uniendo en el camino, también mexicanos y por las vicisitudes del viaje empiezan a dispersarse. Empezamos a tener ya grupos en diferentes lugares y esto es lo que nos tiene en la situación ahorita que bien no sabemos dónde están. Y ese día la cuarta caravana, pasamos a la que sigue. Entonces llegan a la Ciudad de México, aquí tenemos todo lo que fue pasando en la Ciudad de México, en toda la primera semana de noviembre y en el 9 de noviembre llega sale la quinta caravana. La siguiente, por favor. Y entonces ya para el 10 de noviembre, primero llegan a Tijuana 85 personas de la comunidad lésbico-gay y esto escandaliza a algunos vecinos de Tijuana. Después para el 12 ya llegan cerca de 357, ya llegan más personas a Tijuana. Se ve que en Sinaloa y Sonora trataron de mandarlos rápidamente para deshacerse de ellos y viene ya una manifestación en playas de Tijuana contra la presencia de los migrantes. La siguiente, por favor. Hay varias vicisitudes en Tijuana. El 18 de noviembre, esta central que tengo subrayada es la que resume las actitudes, lo que pasó en Tijuana. Por un lado, en la glorieta de las Tijeras se expresa el apoyo a la caravana migrante y una hora después un grupo de la comunidad lésbico-gay también presenta su apoyo y después viene ya otras personas con consignas de fuera hondureños y manifestándose en contra de la caravana. La protección de aduanas fronterizas de Estados Unidos coloca protección a la altura de la garita del Chaparral para restringir el cruce masivo y diciendo pues que son una amenaza para el país, etcétera. Los migrantes centroamericanos se enlistaron para solicitar asilo en Estados Unidos y se considera que había como 1,400 registrados. La siguiente, por favor. Más vicisitudes van pasando todos estos días. La siguiente. Y finalmente ya las personas en Tijuana, las personas en espera realizan una marcha pacífica cerca de San Isidro. Algunos intentan cruzar el río y llegar a las garitas fronterizas. Entonces la Agencia de Aduanas y Protección cierra las garitas de ambos lados y dispersa con gas lacrimógeno. El Instituto Nacional de Migración inicia la deportación de algunas personas por esta conducta. Se ponen más difíciles las condiciones en el albergue donde estaban en Ciudad Juárez, que no tenía tampoco buenas condiciones, y finalmente se organiza otro albergue mucho más de mejores condiciones y queda oficialmente clausurado el 30 de noviembre el albergue Benito Juárez.
Para enero tenemos una sexta caravana ya con el gobierno, con el nuevo gobierno, pero aquí casi ven que coincide, que termina pues esta historia de las caravanas y viene la dispersión. Hay algunos datos, no se sabe cuántas personas realmente llegaron a poder cruzar hacia Estados Unidos, se sabe cuántos deportados hay. Entonces sí se sabe que logran pasar, porque si hay deportados es que logran pasar. Pero hasta ahí está. La conclusión que yo doy de esto es, sí se puede. Vimos que podíamos recibir y que todas estas personas pudieron pasar con relativamente pocos incidentes y que entonces hay alguna situación en la que el país puede ofrecer estas posibilidades. Es el aprendizaje el único que yo me quedo con esto. Paso la palabra a la hermana Magda. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo muy formalmente había escrito, pero yo creo que al escuchar a Lucila, prefiero, si se puede dar esto, compartir, no hay ningún problema. Y me voy a enfocar, yo le titularía así, de improvisado, las entrañas de la caravana. Así lo ubicaría. Lucila nos da un panorama, un contexto, un recorrido y muy valioso. Y yo me voy a enfocar más bien a lo que vivimos los defensores y defensoras de derechos humanos de los migrantes, lo que vivimos muchas instituciones de la sociedad civil y lo que vivimos las iglesias en este acompañamiento de las caravanas. ¿Qué relectura fuimos haciendo de estas situaciones? Primero, yo creo que las cosas no suceden por casualidad. Quiero regresarme un poquito en el contexto de Honduras, México y Estados Unidos. Honduras, un país con un gobierno así dicho, ¿verdad? Un gobierno ilegítimo. Esto es un detonador. Ya todo el contexto que nos dio Lucila de las posguerras, etcétera. Pero esto es clave. Las cosas no suceden por casualidad. México, un país con un gobierno en transición, que de repente parecía que el gobierno de Peña Nieto de feliz memoria estaba, pero no estaba. Un gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, de repente como que estaba y como que no estaba, ¿no? No es casual. Y bueno, un gobierno con la postura de Donald Trump en Estados Unidos. Estos son 3 acontecimientos que detonan una salida masiva, forzada de estas poblaciones. Pudiéramos decir, a mí me tocó estar precisamente en la frontera de Honduras y Guatemala en estos momentos de octubre, la primera semana de octubre. Ahí estuvimos y nos dedicamos a visitar los albergues que estaban atendiendo a estas poblaciones. ¿Qué escuchábamos? ¿Qué veíamos? ¿Y qué conclusiones sacábamos? Personas, familias, niños, adolescentes no acompañados, víctimas de estas 3 situaciones que les hablaba, Honduras en esta situación, México en esta situación y Estados Unidos en esta situación. Que si les preguntábamos por qué saliste de tu país o por qué vienen, por qué emprendieron este camino, era, número 1, la violencia. Ya ni siquiera la pobreza, la miseria, de también lo que ya habló Lucila,
de las consecuencias de lo que dejaron las posguerras, etcétera, etcétera, ¿no? Era la violencia. Y también un hartazgo por no encontrar oportunidades de desarrollo, de bienestar mínimas en su país. Que si hubo gente que promovió, que motivó, que impulsó, se habló también y se sigue hablando, es un tema todavía no claro, no resuelto, y que está latente, que si hubo gentes que promovieron, que acompañaron, etcétera, etcétera, pues indudablemente. Que había intereses políticos, económicos para mover esto, indudablemente. Pero lo que sí sabemos y los que sí constatamos fue que estas personas eran las víctimas aún de estos cabecillas. ¿Sí? Eso también es real. ¿Por qué lo digo? Porque lo monitoreamos. Nosotros empezamos a monitorear instituciones, la Redodem con todos los 23 albergues distribuidos en la ruta. Lo fuimos monitoreando, fuimos acompañando desde la salida de San Pedro Sula. Y bueno, ahí digo que llegamos hasta Tepic, porque hasta ahí llegamos como Redodem, dimos un brinco, pero sí se nos dificultó ya acompañar más hacia el norte. Pero bueno, estábamos al tanto de lo que sucedía. Por eso dije, voy a hablar mejor de las entrañas de la caravana. Cuando nosotros empezamos a monitorear, desde que tuvimos aviso, incluso nosotros tuvimos la noticia de lo que se estaba moviendo en Honduras desde casi un mes antes, con ciertos actores que estaban moviendo esto, ¿sí? Incluso algunos hasta nos pedían parecer, que si les apoyábamos. Nosotras, quienes estuvimos ahí, fuimos como delineando, incluso advirtiendo situaciones que no podían ser, incluso hasta oponiéndonos, sobre todo por la exposición tan grave que se hacía de estas personas, porque al fin víctimas también de estos intereses económicos, políticos, etcétera. Se viene acompañando, monitoreando con los albergues por donde iban pasando, y me quiero detener con la política rápido de Enrique Peña Nieto, que no cabe duda que era una política migratoria de represión, era una política de no dejar pasar, era una política de exterminio, porque lo constatamos. ¿Sí? El no permitir avanzar, el negarles, primero decirles, incluso gobiernos estatales por donde iban pasando, que les ofrecían transporte, de un momento a otro se los cancelaban, exponían a la gente a caminar sin agua, sin alimento, etcétera, etcétera. Ahí fue cuando empezamos a actuar, no solo ya monitoreando, sino el apoyo humanitario que el gobierno no estaba dando. A organizarnos con los albergues, organizarnos con sociedad civil, organizarnos con las iglesias, etcétera, etcétera. Y fue como se solventó de una forma u otra este apoyo humanitario, contra viento y marea, incluso hasta corriendo el riesgo de la vida de muchos defensores. Esto no salió en las noticias. ¿Sí? Esto no salió en las noticias, pero tuvimos que sentarnos, forzar al gobierno a sentarnos y platicar de esto y ponerle a la mesa las situaciones que se estaban viviendo, el exponer a las personas en situaciones de una extrema crisis humanitaria, salud, alimentación, y los servicios básicos. La gente se vio obligada a caminar. Por eso
pues mejor les comparto las hojas y les hablo de esto, ¿no? Ahí se las comparten. Porque esto es lo que vivimos. Nos sentamos a la mesa, logramos sentarnos a la mesa con el gobierno, y me quiero detener un poco aquí en la Ciudad de México. Cuando yo regresamos el grupo de personas que andábamos de defensores y defensoras en Honduras, le pedimos al gobierno que nos dijera cuál era el plan. Y nos dijeron que no nos preocupáramos, que ya todo estaba listo. Que ya estaba todo listo. Que ellos iban a dar el apoyo humanitario, que ellos ya tenían previsto esto. Incluso salió de aquí de la Ciudad de México la caravana, ¿no?, humanitaria, que fue pura pantalla. Salieron las camionetas, ¿verdad?, de la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y dijimos, no, bueno, pues entonces, pues tranquilos y tranquilas nosotras, ¿no? Todo está bajo control. Pues sí, todo estaba bajo control, pero a su manera. El sábado empezaron a llegar gente, nos empezaron a avisar ya, porque nos íbamos pasando la voz. De Chiapas, Veracruz, de Veracruz, Puebla, de Puebla, Ciudad de México, íbamos preparando Querétaro, Guanajuato, preparando a San Luis, preparando. Ese fue nuestro trabajo. El sábado que empezaron a llegar los primeros grupos a la Ciudad de México, yo le hablé a la responsable de la Comisión de Derechos de aquí de la Ciudad de México y le dije, oye, pues ya está llegando la gente, ¿dónde se va a atender? Y nos dijeron, es que todavía no nos dan lugar. Pero si ustedes nos dijeron que ya estaba todo preparado. Bueno, sí, ya está todo, lo que pasa es que todavía hay que definir. Le dije, ¿sabes qué? No, sentémonos. Y casi abrimos también, así como entraron ellos en la frontera, casi así entramos las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos para forzar de que nos dijeran cuál era el plan. Oh, sorpresa, no había nada. Le dije, casi les dijimos, bueno, entonces dicen que mucho ayuda el que no estorba. Ustedes nos dijeron que ya estaba preparado todo. Y hoy a las sábado 8 de la noche nos están diciendo que no hay nada. Y fue cuando empezamos a articular, a mover. Ahí cabe mencionar, y creo que fue de las cosas muy buenas, que pudimos también movilizar, no porque no estaban movidos, pero pudimos movilizar y articular a la CEM, a la Conferencia Episcopal. Le dimos una llamadita ahí a Monseñor Miranda y le dijimos, Monseñor, la situación está así. Nos convocó, ¿verdad, Conrado? Ahí estuvo Conrado. Nos convocaron inmediatamente a mover y estuvimos en una reunión. Ahí la primera reunión fue en la CEM, a empezar a organizar. Y fue como se dio respuesta. Atendimos 13,000. Dimos de comer a 13,000 personas. El gobierno solo tenía un comedor y tenían sus horas. A las 9 el desayuno, a las 2 la comida y la cena a las 8 de la noche. Y la fila llegaba hasta fuera de la calle. Y le digo, oye, creo que así no funciona. ¿Sí? Llegaban las personas. Si llegaron a las 9, pues había desayuno, y eso sí les tocaba lugar, ¿verdad? Porque es que había que hacer fila. Si llegaban a las 2, les tocaba comida, y si no, pues se tenían que esperar a la cena. Entonces así se improvisó, pedimos lugares, espacios para estar, se distribuía alimentos, desayuno desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, el comedor de las organizaciones y de las iglesias funcionábamos. Fue una ayuda, fue una solidaridad extraordinaria. Universidades, ¿no? Universidades, escuelas, que no parábamos,
de dar comida todo el día era, porque llegaban. Ya ni se paraban en el comedor allá de la Ciudad de México, ¿no? Estas contradicciones y estos sentarnos y discutir y bueno, ¿por qué no decirlo? Pelearnos con el gobierno, fue una dinámica hasta hoy, ¿sí? Se logró lo más que se pudo ahí con el padre Ulises, con los padres de Hidalgo, de Querétaro, que salían a la carretera, ¿verdad? Porque pues no llegaban a sus albergues. Los albergues eran rebasados completamente, ¿no? Era imposible atender a toda esta población en nuestros albergues. Entonces lo que se hizo fue salir a la carretera, a borde de carretera, a ofrecer agua, ayuda, medicina, servicio médico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el acompañamiento que se dio, al menos tenemos conocimiento claro, hasta Tepic. ¿Qué pasa ahora? Que ya no son caravanas, ahora son grupos, más o menos de 15, 20, 30 personas, pero son constantes. Ya no tienen la misma visibilidad de la caravana o las caravanas que hablaba Lucila. 2019, enero, la más grande que nos llega, 2,500, pero a raíz de ahí, a partir de ahí, ya son grupos pequeños, ¿sí? Y el peligro sigue siendo latente. Aquí también el gobierno, bueno, exigirle al gobierno ahora a nivel federal, supuestamente, se hizo un protocolo. Ese protocolo nunca llegó a nuestras manos, aunque supuestamente nos invitaron a participar en la elaboración, pero nunca nos llegó, ¿sí? Empezamos a tener también contactos directos con actores de gobiernos del gobierno que nos dijeron, ¿no? Por ejemplo, el de Protección Civil, el del Instituto Nacional de Migración, gente clave. Estábamos monitoreando, de repente yo le hablaba y le decía, oye, ellos dijeron, según nos platicaron su protocolo, era que el Estado, los estados, los municipios iban a dar todo el apoyo humanitario. Esto nunca sucedió. Me hablaban de Veracruz, me hablaban de Oaxaca, me hablaban y decían, oye Magda, no es cierto, no hay nada. Ajá. Yo le hablaba a esta persona y le decía, oye, no hermana, ¿cómo cree? No, mire que… Óyele, hasta que un día le dije, oye, ¿quién miente? ¿Quién está mintiendo? ¿Ustedes o la gente que está en camino acompañando? Esto no puede ser. Y todavía apenas antier tuvimos la última reunión con estos altos jefes donde pues no hay nada. ¿Qué retos? ¿Qué retos? Rápidamente. Uno, ¿qué nos deja todo esto? Una criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos de migrantes. Y lo oímos por la voz no solo de Andrés Manuel, refiriéndose a la sociedad civil, casi como una sociedad civil fifi, ¿verdad? Cordero, Olga Cordero, ¿no? También con su discurso, incluso ya está señalando, y últimamente la noticia que sale, de que incluso ya dando nombres, ¿sí? Y cuando es gente, es de nuestra propia gente de defensores. Ese fue un tema que tratamos apenas con estas personas, ¿no? Otro reto, ¿qué hay más allá de las caravanas? Sí es cierto, Lucila nos daba un dato y también nos daban este dato el Instituto Nacional de Migración, 12,000 tarjetas por razones humanitarias. Sí, pero eso no da de comer. Eso tampoco les paga una renta, eso tampoco les da un servicio médico, eso tampoco les… ¿sí? ¿Qué hay más allá? Pues no hay nada. ¿Quiénes estamos afrontando esto? ¿Quiénes estamos dando la cara en esto? Seguimos iglesia, sociedad civil. Nuestros albergues están llenos, ¿sí?
Y ese es otro de los retos que hay más allá. Y la política migratoria. En el discurso arriba pareciera ser que todo está perfecto. Pareciera ser. Pero en la práctica esto no sucede así. Creo que uno de los retos grandes que tenemos enfrente es cómo vamos a trabajar sociedad civil e iglesia con este gobierno que de repente se nos vuelve tan escurridizo. Gracias. Buenos días. Quisiera solamente agregar algunas cosas, algunas cositas que aquí ya han compartido, nos han dado una visión mucho más general acerca de las caravanas. No estamos viendo todavía las consecuencias, que hay que subrayarla con más fuerza. Estoy al frente del albergue Belén, allá en Tapachula, un albergue donde se implican muchos actores, pero también mucha responsabilidad. Al año pasan 450,000 personas por la frontera entre Guatemala y México. O sea, hoy fueron fuertes las caravanas, pero esas 450,000 personas son las que se amontonan allá en la frontera, con miras de llegar a Estados Unidos. Primero, yo le quise titular así: las migraciones en la frontera sur de México, las caravanas de migrantes, un desafío para el gobierno y la iglesia, sociedad civil, organizaciones. Esta frontera, de la cual yo hablo, han llegado a ser espacios de regulación. Pasan mercancías con mucha facilidad. Tráfico de drogas, no puse todas para que no nos espantemos. Armamentismo con mucha facilidad. Y puse personas con poca posibilidad. ¿Sale? En esa frontera, por eso se regulan. A las personas las regulan, a las mercancías no. Imagínense los que estamos en fronteras, yo entiendo mucho los que son de la frontera norte. Cuando llegan las caravanas a Tapachula no le da tiempo de pensar, a Oaxaca ya, y todo el camino. Les da tiempo todavía de juntarse, de buscar alimentos. A nosotros nos caía el chorro, ¿sí? La bronca. ¿Qué pasaba con eso? La iglesia tomó un papel muy importante y ahí estuvo Gerardo, que de una u otra forma nos fue acompañando también, estuvo en la primera reunión de sacerdotes. Cuando la iglesia, cuando nosotros empezamos a ver esto, nos entra una preocupación. Nosotros solamente como iglesia queremos responder a dos llamados evangélicos. Denles ustedes de comer, que es el primero, ¿sí? El forastero que busca techo. Esa es nuestra labor, porque ya las otras, hay otros actores que lo hacen bien también. Pero estos dos elementos son las de primera necesidad. Cuando pasa el tráfico, es muy fácil ver que en nuestras narices pasan. Cuando pasan personas, es muy fácil ver cómo los agarran. Tú no puedes pasar. En esta frontera existen tensiones donde donde existen tensiones donde la responsabilidad no quieren ser asumida por los gobiernos. Tendríamos que cuestionar al gobierno hondureño, guatemalteco y salvadoreños, y no hacemos esa tarea, no nos toca a nosotros. Nosotros no estamos respondiendo a las causas.
Nosotros estamos respondiendo a las necesidades, pero no hay responsabilidad. Las casas de migrantes, las organizaciones, estamos coadyuvando el tema, pero no tenemos la fuerza para poder responder a ciertas necesidades. Llegó un momento donde yo acompañé la primer caravana. ¿Se acuerdan cuando estaban en el puente, la imagen que muchos, fuimos los primeros que llevamos comida hasta la malla donde estaba separado la gente bajo el sol y con un hambre pero feroz? Y desde ahí los acompañé hasta donde termina la diócesis, Arriaga, y nos costaba contactar con Oaxaca, quién iba a ser el conecte. Qué difícil es cuando no estamos organizados, ¿sí? Tal vez los hermanos iban tal vez por diócesis, pero nos interesaban a nosotros los actores de movilidad humana, que los obispos decían, pues ahí les mando uno, pero ese les mando uno, no había responsabilidad. Bueno, nosotros tratábamos de atender lo que estaba a nuestro alcance. Y surgen ellos políticas no adecuadas para responder a estos migratorios de gran intensidad. Ya dijeron la política de Peña Nieto. Lo último es las famosas visas humanitarias, 13,500. En el albergue Belén tenemos ahorita alrededor de 300 personas y el máximo de personas del albergue son 130. Le pregunté hace 2 días a la persona que tengo ahí encargada, oye, sácame un total ahorita de cuáles son los perfiles de los migrantes. Nada más uno de paso, un migrante de paso, ¿sí? Y 279 solicitantes. 200 con sus visas humanitarias, ahí tienen su tarjetita, pero ellos comen, lo que dijo la hermana. O sea, abrimos la puerta, pero no les ofrecemos, ¿sí? Miren, esa es una política mal pensada, arrebatada. No sé quiénes lo orientan estas políticas, pero van de paso también esas políticas. Hay que ver las consecuencias, vamos a cambiar. A ver, así, seguimos. Estas tensiones en los países de origen como de destino. Primero, está la gran salida de salvadoreños, de hondureños, también de guatemaltecos. No es que no quiera tocar muchos de Guatemala, pero de una u otra forma, Guatemala y Chiapas hay mucha cercanía, esto se pasa, ¿sí? Y ahí andan dando vueltas, pues poco a poquito se van alejando, pero como hay mucha cercanía, pues es muy fuerte también el volumen, pero pienso que los hondureños y salvadoreños en las caravanas ha sido de gran relevancia. Las caravanas son expulsadas hoy por la población donde se asientan. ¿Se acuerdan que Tecunumán los corrieron? Se pasan y se brincan a México. Yo platiqué con la delegada de migración y luego ponen gente incompetente los de migración. Trabajábamos más con los delegados anteriores que con esta que es de Tapachula, ¿no? Sí, me está costando mucho más. Le pregunté, oiga, ¿cómo vamos a poder enfrentar el tema de las caravanas? Padre, no se preocupe. No vamos a dejar que se entren a la ciudad y los vamos a desviar, y los desviaron. Y ahí hay un gran solazo por todo el libramiento. Oiga, ¿y qué? Va y Huixla les bloquea y los hacen pasar por la parte de atrás. Y así, la cosa está que fueron saliendo. Ahora, este es uno de los grandes problemas y desafíos. ¿Por qué? En los primeros 7,500 toda la gente se volcó a ayudar. Ahorita ya nadie ayuda. A mí me critican mucho. Ya no pedimos en las parroquias, porque ya no da la gente.
¿sí? Ya la gente, no sé si se cansó, pero el gobierno ha ayudado mucho lo que decía en el documental ayer, una persona que habló, decía, somos 100% racistas, ¿sí? Xenofóbicos, ¿sí? Miren, ahí está uno de los grandes desafíos, para nosotros sí, porque nosotros teníamos la esperanza. Recibimos por ahí como el 19 de marzo que venía otra caravana muy fuerte de 900 personas, y estas 900 personas ya no les pedimos a nosotros apoyo. El municipio se comprometió, pero como nada más dicen y no lo hacen, padre, nosotros vamos a apoyar con esto y ustedes nos apoyan con esto. Yo le hablé a 15 sacerdotes, hicimos todos una cooperación. Entre los 15 sacerdotes le apoyamos con la cena y la comida a los migrantes. Ya no quisimos molestar a los laicos. Y el gobierno hasta el tercer día nos mandó lo que quería ayudar y nos mandó unas cajitas nada más. Así trabajan ellos, porque no hay presupuesto, dice. Las caravanas son desviadas por agentes federales. Otra, la presencia de migrantes haitianos, esto los olvidamos. Haitianos, cubanos y extracontinentales, no los podemos olvidar y tienen que estar en el plan diocesano de pastoral. Nosotros los tenemos dentro de. Estas son caravanas. Nos espantamos por 7,500 migrantes hondureños, pero la primera fue de cubanos, no sé si se acuerdan, en el 2015. Luego vienen los haitianos, nadie les hizo caso, pero ellos venían cruzando sus 7 países, que aquí vengan a Tapachula, lleguen a la estación migratoria siglo XXI para el salvoconducto, pero era una emergencia humanitaria. Ya la de 7,500 ya era la tercera caravana. Ahorita son grupos de personas. ¿Qué pasa con ellos? Ellos se están instalando en nuestra frontera, se están instalando en la ciudad, se están instalando como puedan. Ahí viene lo difícil. Obrador abre las puertas, hasta le aplaudieron, pero vienen las consecuencias. La tarjeta humanitaria es por 1 año y caduca y no se puede ampliar. ¿Sí se puede? Ya se puede. Apenas, mire, lo bueno que es. ¿Por cuánto tiempo se va a ampliar? Por lo menos ya es una novedad, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, aunque se pueda ampliar, siguen estando en las mismas condiciones, ¿verdad? O sea, no les van a dar trabajo. O sea, siguen teniendo hambre, el techo. ¿Qué pasa cuando ellos abren las puertas? No hacen un estudio minucioso. Está bien, ya les dieron las residencias permanentes. Crece la violencia en Tapachula y ahora es que son los migrantes. Acaban de matar a 4 en Ciudad Hidalgo. Los agarraron así, paz. En Tapachula, en el mercado, va. Dicen que son hondureños, dicen que son salvadoreños. Ahora en Tapachula, y yo se lo dije al obispo hace 2 años, después nosotros vamos a estar pagando piso. Ahora hay cobros de piso, nunca se había escuchado. ¿Qué pasa? Se fusiona la Mara Salvatrucha con la delincuencia en Tapachula, con el crimen que está en Tapachula. Y esos hacen fuerza, esos se amarran bien. Ahora ya todos tienen miedo. Esa es una de las consecuencias por la cual la gente no quiere ayudar. Una política un poco mal pensada, digo, porque, ¿por qué? Porque la inseguridad aumentó. No sé si fue, no sé ahora, pero no sé si fue por las caravanas, yo no puedo decir, no puedo asegurar. Y está el otro, ajuste de cuentas. Ahora el magrero viene huyendo también y se interna.
¿sí? Porque si no también los matan. ¿Qué pasa? En la Comar, desde un día antes, están todos envueltos. Y poca respuesta del gobierno ante la situación de inseguridad, y por eso se pone en tensión la población. Las caravanas han creado estas tensiones de manera que el gobierno ha tomado iniciativas que a corto plazo van a tener consecuencias. Nosotros hemos recibido alrededor de 1.400 retornos de la gente que se está, en coordinación con la OIM estamos trabajando este tema, ya que en su momento abrir las fronteras y dar un documento de internación en el país es un aliciente y por la cual no estamos preparados. No estábamos preparados para esto. Son 13.500, pero para nosotros sí es un desafío porque son personas, ¿sí? Dijo una doctora por ahí, total se pueden regar en todo México, dice. Las migraciones en la frontera sur nunca van a dejar de existir, vamos a seguir. Atrás, perdón. Ya que es una frontera que conecta con los Estados Unidos, la gente busca Estados Unidos, porque todos buscan estar allá. Hay dos aglomeraciones importantes, la frontera sur y la frontera norte. Aquí te abro fronteras, pero allá te cierro fronteras, igual quedamos, ¿sí? Al contrario, el de aquel lado nos los empieza a echar para que aquí sigan sus trámites, ¿no? ¿Sí? O sea, son dos fronteras. Sí me preocupan a mí las diócesis de paso, pero no se compara con estas dos fronteras, ¿sí? No se pueden comparar, porque ahí se quedan y ahí están. Vamos a seguir. Ayuda humanitaria, ciertamente las ayudas humanitarias de algunas organizaciones de la iglesia es para hacer menos pesado el camino de las caravanas de los migrantes, es lo que podemos hacer, pero con muy poca participación de los 3 niveles de gobiernos. Nosotros hasta ahorita no han asomado las narices ninguno de ellos. Al contrario, me habla el presidente municipal, padre, recíbame 150 migrantes en su albergue y le voy a apoyar con agua, dice. ¿Sí? No le dije eso porque por respeto, ¿sí? Pero sí lo digo. Sí, no, hasta me molesta porque de dónde se agarran, pues, y luego nosotros son 40 kilos de tortillas diarias, pero sí hay muchos desafíos fuertes. 3 aspectos que merecen mayor atención. ¿Cómo podemos trabajar hoy el tema de la sensibilización a nivel nacional? Quisiera que esto se pusiera sobre la mesa, la sensibilización, porque estamos frente a un monstruo y tendríamos que empezar tal vez en nuestras parroquias. Necesidades que requieren una pronta respuesta como alimentación, ya que los albergues, al menos en la frontera sur, están sobrepoblados y las ayudas son muy pocas, ¿sí? Yo puro frijol y arroz le doy a la gente porque no hay otra cosa, a veces puro arroz. La población infantil, segundo tema interesante. Vienen familias, todos son de brazos, de 0 años a 5. Yo no puedo decir, voy a cerrar el albergue para que no entren, no, hombre, si vienen niños, sino para qué fregados pongo un albergue, ¿verdad? O para qué fregados tiene un albergue la diócesis si no vamos a recibir, ¿sí? Ahorita en el albergue tenemos alrededor de 100 niños, y muchos extracontinentales, están llegando muchos de Angola, ¿sí? Muchos de Angola. ¿Cómo vamos a trabajar con los niños? La alimentación cambia, Solamente ahí están los, vamos a seguir. La frontera sur ha sido considerada una realidad emergente con fronteras complejas y desordenadas. Decíamos que la migración era compleja, ahora está peor, está desordenada, ¿no? A través de una política de puertas abiertas en la frontera sur y en la norte cerrada. Es por ello que las caravanas vienen a visibilizar la migración en la frontera. También las pocas personas, los grupos que están pasando, también los están siendo visibles. Principalmente el estado de Chiapas es una entidad bisagra como la Puerta Grande y es un corredor, como es tan natural, van a seguir pasando, O sea, nadie los va a frenar. Hay 700 puentes de entradas. Y terminamos con esto, ¿cómo seguir atendiendo a los flujos migratorios en la frontera? Se espera el ingreso de más personas, el flujo va a ser constante, o sea, nos tenemos que preparar
Migrantes varados en las fronteras. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cuáles son las alternativas del gobierno? 2. Los migrantes vienen con la esperanza que el gobierno mexicano les va a extender la visa humanitaria y eso es una forma de atracción también para la población. Ahorita más porque ya va a ser puede ser que sigan viniendo. También por el famoso Tren Maya va a ser un punto de atracción para mano de obra barata porque no creo que les paguen bien. En Tapachula el incremento de solicitantes de refugio ha aumentado y los procesos en la Comar son muy lentos y no están a la altura para dar respuesta a la emergencia que estamos viviendo. El albergue cuenta con 300 personas diarias, de parte del gobierno no se reciben apoyo, es un tema de la iglesia, no de una diócesis, las inseguridades afuera del albergue, poner mayor atención en las colonias, campamentos improvisados, esa me interesa, de los mismos migrantes, cientos de ellos duermen en el puente que cruzan el río Suchate que une a 2 países, y la violencia xenofóbica a la población migrante, urgen acciones concretas de sensibilización. Gracias. Agradecemos la participación de nuestros 3 participantes que nos dan algunos elementos para poder problematizar más, porque no creo que podamos dar respuesta a una problemática tan estructural que no puede ser vista sino desde una manera regional, entre interrelaciones entre iglesias, organismos internacionales y organismos civiles. Y junto con esta problemática tan compleja, quisiéramos abrir la discusión. Y tenemos, si por favor hiciéramos la pregunta como muy concreta y si está dirigido a alguien en concreto, pues lo pudiéramos decir. Tenemos 15 minutos para dialogar, si gustan pasar a sus asientos por favor, y poder generar este diálogo con ustedes. Muchas gracias, Padre Conrado. Mi nombre es Bernardo Méndez. Dirijo la Fundación América Sin Muros y fui cónsul en 4 ciudades de Estados Unidos, en Chicago, en Tucson, San Francisco y Atlanta, y también viví en León, Nicaragua, y estuve 3 años en la Embajada en El Salvador, así que tanto la parte de frontera norte como frontera sur, pues es algo que viví fuertemente. Mi pregunta es, ¿cómo lograr un compromiso de autoridades, tanto federales, estatales y municipales, con el tema, por ejemplo, de más de 13,000 aceptados con la solicitud después de refugio y visa humanitaria, porque como se decía de parte de ustedes 3, no hay, además de ese papelito, no hay recursos, no hay algo concreto. Entonces yo creo que en muchos aspectos acaban de morir más de 20 migrantes en Chiapas. Hoy expresa la subsecretaria de Asuntos Multilaterales su pesar y reitera el tema de la vulnerabilidad de los migrantes, Marta Delgado. Mi pregunta para los 3 es, ¿cómo comprometer al gobierno, a pesar de que hay señales encontradas, escurridizas, como dijo la hermana Magdalena, cómo comprometerlos y cómo generar una acción conjunta de iglesia y organizaciones de la sociedad civil? Gracias. Gracias, Bernardo. Allá por atrás habían alzado la mano. Vamos a esta pregunta más y una tercera por si alguien alza su mano. Muchas Adelante. gracias. Felicito a los 3 exponentes por sus exposiciones. 2 preguntas breves. Una para la hermana María Magdalena, si es posible que ampliara un poco o fuera más específica en cuanto a los grupos o los intereses políticos que movieron a los migrantes, ¿verdad? Porque siempre eso se rumora o se dice en los medios de comunicación, pero queda muy en extracto, muy en el aire. Entonces, si tiene información que nos pudiera compartir. Y con el padre Cañaveral, pues él dice que ahora la migración es desordenada y esto me hace un poco de ruido porque
digamos, un nuevo término, lo vimos ayer, que se ha puesto de moda con los tratados estos globales sobre la migración, habla que la migración debe ser ordenada. Entonces ¿cómo a qué se refiere? Y si ha sido antes ordenada, ¿verdad? Porque dice ahora es desordenada. Yo creo que siempre ha sido como muy espontánea. Entonces, eso. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Por favor? Guillermo Fernández Ampié, soy profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. De la UNAM, muy bien. Y una última pregunta, por favor, Ana. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Enamorado. Primero que nada, darle las gracias a cada uno de ustedes, de los ponentes. Hermana Magda, un trabajo impresionante el que hace, muy agradecida, ¿no? Soy hondureña y conozco muy bien la situación, obviamente, de mi país y de Centroamérica. Trabajamos en apoyo a los migrantes centroamericanos también con la organización, el Movimiento Migrante Mesoamericano, y más que todo nos dedicamos a buscar migrantes desaparecidos en el país, que es otro tema, ¿no? A mí, escuchando todo lo que ustedes han comentado y lo que sabemos, ¿no? Porque también acompañamos en las caravanas de los migrantes y a las caravanas de madres que buscan a los migrantes desaparecidos en el país. Esto me preocupa, porque yo sé que esto va a incrementar la desaparición de los migrantes, porque aún las familias no saben que hay migrantes desaparecidos, porque ellos están esperando una llamada de sus familiares y quizá ellos ya están desaparecidos. Entonces, es algo, más que todo, pues yo quería agradecerles por el trabajo que hace cada una de las iglesias y las organizaciones civiles, porque bien lo dijeron ustedes, yo creo que con toda esta política que hay, no hay esperanza de que ninguna autoridad haga nada por los migrantes. Somos nosotros los que tenemos que hacer este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Entonces, seguimos con nuestros ponentes. ¿Quién desea iniciar? Hay una primera pregunta de cómo coordinarse con el gobierno, cómo hacer presión para que junto con la iglesia, institución y organizaciones sociales podamos tener una respuesta más coordinada y mejor. Y la segunda del profesor, sí, sobre el tema político, cuáles son los intereses políticos, y un agradecimiento de Ana para seguir coordinándose, y un tema muy importante que ella trabaja de migrantes desaparecidos, muy doloroso también, pero muy cierto. Sí, ¿quién desea iniciar? Bueno, comienzo con el secreto de Estado. Es una pregunta que tiene que ver con los secretos del Estado. No, yo creo que es sencillo entenderlo, ¿no? Creo que estas caravanas y lo que nos viene siempre tiene alguien que lo provoca y que conecta de una forma u otra con la necesidad, ¿sí? Dicen que basta un roto para un descosido. Entonces, se conecta perfectamente. Por eso yo decía el contexto de Honduras, ¿no? México y, bueno, Estados Unidos. Siempre hay grupos y personas que aprovechan estas situaciones coyunturales y que de repente quieren jalar, como decimos, agua para su molino. No puedo decir nombres, no puedo decir instituciones. ¿Por qué? Pues porque caería en la misma situación de Cordero y no quiero. Pero eso es real, ¿no? No sé si te di respuesta. No, yo creo que son cosas. No, exacto. No. Bueno, ese es uno. Voy a la pregunta también de cómo coadyuvar con el gobierno, cómo trabajar. Creo que la experiencia un poquito que nos está dando pautas para un trabajo con el gobierno es que la sociedad civil y las iglesias subamos de nivel nuestro trabajo de incidencia. Tenemos que subirlo de nivel y tenemos que sentarnos a la mesa con ellos y tenemos que preguntarles y cuestionarles y exigirles. Creo yo que esa es la manera de decirles, ¿sabes qué? Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que está sucediendo. Así es que sentémonos y hagamos coincidir, ¿no? Lo que dices con lo que realmente sucede y empecemos a trabajar juntos. La sociedad
y lo he dicho siempre, la sociedad, y se los he dicho a los gobiernos con quienes nos hemos sentado, la sociedad tiene lo que ustedes no tienen. Y ustedes tienen lo que nosotros no tenemos. Así es que pongámonos a trabajar, ¿no? Yo creo que hay que subir el nivel y no tenerles miedo. Padre César o Lucila. Nada más como un ejemplo breve que yo he tenido la fortuna de haber sido invitada al Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. He aprendido mucho allí, precisamente de cómo se hace este diálogo, estas gestiones. Nos han invitado, tuvimos permiso de hacer monitoreos y de presentar un informe de estos monitoreos y pasar de un gobierno a otro. Entonces, en este sentido, para mí ha sido la claridad de que con persistencia, poquito a poco, perdiendo mucho tiempo, perdiendo entre comillas tiempo en juntas, ahí se va mucho tiempo, pero pues es la nueva contemplación, yo lo diría a veces. Así es una experiencia, a veces exige confrontación, a veces exige prudencia, pero se aprende de estas personas que han sabido estar allí detrás de las políticas públicas desde la sociedad civil. Algo se puede hacer y vale la pena conservar esos espacios, cuidarlos también, porque el caso del Consejo pues pudo pasar de un gobierno a otro y seguimos allí. Padre César, por favor. Cuando yo decía de que no solamente, primero se hablaba de una migración compleja, ahora pasamos a una migración desordenada. Yo solamente me pongo en que cada persona tiene una historia, y son miles de historias, y se para viendo al horizonte donde no hay nada, ¿sí? Mientras que los políticos están haciendo políticas propias para ellas, para su conveniencia, pero el otro pues se está quedando fuera. A veces no va de la mano la teoría con la práctica, y en la práctica es donde existe el desorden. Hablamos de muros, hablamos de puentes bloqueados, hablamos de ríos, hablamos de helicópteros que les ponen así en la cabeza a la gente, ¿no? Y corre a donde puedas, salta donde quieras, ¿sí? Yo les pregunto en el albergue, ¿y qué deseas? ¿Qué esperanza tienes? Ya no sabemos. Lo peor es cuando ya pierde el ser humano la esperanza, ¿sí? ¿Y eso qué? La gente empieza a perderse en el camino. O sea, vayamos a la persona, nosotros estamos aquí en la persona como tal, y se hace desordenada por lo mismo, porque no sabemos a dónde dirigirlos, ¿sí? No vayas para allá porque ya está el crimen organizado, no camines para allá porque la política está muy fuerte, y va a seguir desordenada. Los países de Centroamérica también. México pues pareciera ser que está haciendo una política buena, pero en la teoría, en la práctica, los que estamos en el campo nos está costando mucho. Bueno, no hacemos tanto, pero lo poquito que hacemos nos está desgastando mucho. Gracias. Dos últimas preguntas, muy breves, por favor, y con esto vamos a cerrar acá. Es que lo había pedido antes. Muy breve, muy breve. Gracias. Bueno, a los tres, Patricia Torrentera es mi nombre, de Valero, y es importante la comunicación. Y hay como animal político, todo ese grupo de personas que se dedican a la investigación en periodismo y lo difunden, es muy importante, porque la mayoría de las personas dicen, no, que no vengan porque los maras y matan, o sea, se manipula la comunicación terriblemente. Entonces sí debe de haber una coordinación de comunicación. Una propuesta, coordinación de comunicación con todos los actores. Y aquí la última pregunta, porque ya el tiempo se acaba. Sí. Por favor, breve. Muchas gracias. Fernando López, perseguido político nicaragüense. Gracias por permitirnos estar en este magnífico foro.
Yo quiero hacer una reflexión breve y una pregunta. El problema de los migrantes y los refugiados se han concentrado aquí en México y están buscando respuestas para poder atender. Pero también en el sitio donde se originan los problemas hay que hacer alguna incidencia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen ustedes alguna coordinación con iglesias u organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, que es de donde proviene el problema que estamos aquí abordando? Gracias. Eso es para mí. Bueno, más bien participamos dentro de la red CANA, Centroamérica, Norteamérica, de organizaciones de la Compañía de Jesús. Entre ellos está la UCA de Nicaragua, y nos reunimos una vez al año para poder dar respuesta, y tenemos un papel importante dentro de la incidencia con los gobiernos locales. Desde se había cortado con Nicaragua toda comunicación, hoy se ha vuelto a abrir gracias al apoyo de muchas organizaciones y la UCA, y trataremos de hacer algún tipo de incidencia ahí, presentando números, casos, para no a echarle más fuego a lo que hay, sino a tratar de conciliar y buscar salidas políticas a esto. Ese es un deber nuestro desde la doctrina social de la Iglesia, como personas de Iglesia en un mundo insertado ahí. Carmen. Aprovecho por la propaganda, pero tuvimos la claridad de que había que hacer pensamiento social cristiano, incluso doctrina social, en y para Latinoamérica. Entonces, pues aprovecho la promoción, que se abre en agosto una maestría con la Universidad Lumen Gentium y el IMDOSOC de pensamiento social cristiano en y para Latinoamérica, donde precisamente queremos que se vaya investigando y trabajando toda esta cuestión, en concreto de el primer derecho de un migrante es no verse forzado a dejar su país. Entonces, ¿de qué manera puede haber pensamiento social en cada país, en cada lugar, y empezar a trabajar juntos como continente y generar desde aquí nuestra doctrina social cristiana? Así que si sus compañeros, amigos, jovencitos quieren una salida profesional y quieren compaginarla con un compromiso por los demás, pues ya les llegará esta maestría. Bueno, agradecemos a todos ustedes aquí presentes. Ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero sí. Pero ya, sí creo que, sí, bueno, ustedes dicen, ustedes son los dueños del tiempo. Adelante, una última, Carmen, por favor. Carmen, es para ampliar un poco la pregunta de él. La migración, soy Carmen de la Alianza Peruana de Cooperación, residente acá de la diáspora peruana. Durante años la Iglesia ha sido restringida en sus posiciones políticas. Hubo un tiempo en la historia donde la Iglesia podría haber respaldado la teología de la liberación, y debido a que dentro de la misma Iglesia se cortó este camino, pues se dio paso a otra clase de movimiento, ¿no? O sea, fue inverso. Entonces, lo que hizo la Iglesia antes no produjo mejores dividendos para la Iglesia. Yo siento que la migración se soluciona de manera individual. Todo lo que ha sido masivo realmente es una desconexión, desarticulación en todos los sentidos, tanto en los conceptos como en la práctica, etcétera, etcétera. Y me preocupa justamente la pregunta de él, afinarla en el sentido siguiente. La escuché, Madre Magda, decir que habían pandillas que eran los parte responsables, ¿no? O culpables. Y luego, más adelante, decir que parte de los grupos que ustedes tienen también habían sido responsabilizados en esas famosas listas de esos Wikileaks norteamericanos, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa línea
O sea, ¿dónde está esa línea y dónde está esa valentía que se requiere? Porque la iglesia también tiene que ser transparente y tiene que poder decirle al gobierno, ¿sabes qué? A mí me liberas a estos no son así, porque en realidad la sociedad somos corresponsables. Culpables son muy poquititos, pero la iglesia también es corresponsable de manejar los secretos ya no de Estado, sino secretos de la iglesia. Y lo estamos viendo en otros temas. Entonces, por eso mi pregunta, ¿dónde está y quién es el pandillero de su observación hasta ahora quiénes son los otros que son los del equipo? ¿Alguien brevemente quiere contestar? A ver, seguimos con el secreto. No, miren, yo creo, y así siempre lo he planteado, las migraciones, sí es cierto, tiene que ser una opción personal. Cuando, incluso decía el padre, cuando se vuelven desordenadas, cuando se vienen estos grupos masivos que tienen sus razones y muy, muy legítimas, pero no debería suceder así. Cuando en los países no tienen las condiciones necesarias para responder a necesidades incluso básicas, es cuando se genera esto. Por eso yo hablo de víctimas, ¿sí? Las migraciones hoy por hoy son víctimas de todo un sistema corrupto, desigual, etcétera, 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 ¿sí? Y también está la otra fuerza, la fuerza de la delincuencia organizada. Hablar de estos fenómenos migratorios, de estas realidades migratorias, es hablar de un río revuelto, ¿sí? Donde en el flujo hay muchas cosas, se dan muchas cosas. Y ahí yo creo que como iglesia y como sociedad civil tenemos que hacer un trabajo muy fino de lo que dice el Evangelio, el saber trabajar entre el trigo y la cizaña. Porque tampoco podemos callar que dentro de estos flujos vienen también, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis muy fino, muy fino. El gobierno no, ojalá y aprenda a hacer este análisis fino en este río revuelto y no criminalizar a los que son defensores y dejar sin castigar, ¿sí? No les puedo dar nombres, pero esa es la pauta, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad, Conrado? Es un tema ahorita que tenemos con el gobierno, ¿sí? Pues queda en el aire esto. Un aplauso para nuestros ponentes, por favor, y otro aplauso para todos ustedes. Y agradecemos a través del IMDOSOC su participación, sus diplomas. Magda, Padre César, y los invitamos a pasar a consumir solidariamente alimentos y café y galletas de parte de gente, solicitantes de asilo, inmigrantes, por favor, allá en la sala, y que tengan buena tarde. Gracias.